Ok, todos tengan un muy buen sábado. Bienvenidos a un evento de TensorFlow User Group Guatemala, Inteligencia Artificial, y pues estamos trabajando con Tech Community. Mi nombre es Hugo Estrada y el día de hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, diversos temas relacionados a grafos en Machine Learning y Data Engineering. Para hoy tenemos grafos en diferentes ramas. Voy a estar yo de primero, Hugo Estrada. Y después vamos a tener a Luis Leal, que él nos va a hablar también otro particular tema. Yo les voy a hablar específicamente de Graph Frames. Un poquito sobre mí, pues ahí me pueden contactar. Soy ingeniero en sistemas, trabajo desde hace como unos 11 años con data, más en el lado de analítica y de engineering. Después pues me moví más a la parte cloud y toda la parte de arquitectura. Y pues principalmente veo proyectos de eh, diferentes equipos de data, trabajo con AWS, con Azure, y pues si tuvieran alguna duda relacionada a estos temas, también me pueden contactar y con gusto podemos apoyarlos. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar un poquito de qué son los grafos. Pues no sé si ustedes se recordarán de por ahí los que estudiaron en la ingeniería o los que estuvieron en algún curso de sistemas, tal vez llevaron las estructuras de datos o incluso en el curso de autómatas o de compiladores, se vieron ahí este tipo de estructuras que por lo general creo que también se ve en el de eh, álgebra, en mi caso se llamaba álgebra lineal. Se ven mucho estos temas por ahí con el algoritmo de Dijkstra y todo esto, pero los grafos al final, digamos, son una estructura de datos que contiene nodos y aristas que se conectan. Entonces, esta estructura nos permite jugar con diferentes escenarios. Por ejemplo, se usa en distribución, se usa en temas de logística y en el tema de engineering y de ML, pues ha venido a también a ser un elemento disruptor porque abre las puertas a diferentes escenarios que podemos emplear para resolver ciertos problemas. Digamos que la manera más sencilla de poder ilustrar las relaciones entre los grafos es con lo que le llamamos los vértices o las aristas, que son estos puntos que están acá. Entonces, dependiendo de nuestro problema, lo que estamos haciendo es encontrando un posible número de soluciones finitas o aristas, en este caso, que conecten los nodos. Eh, Como les decía antes, hay muchos problemas matemáticos que se pueden aplicar acá. Yo ahorita recuerdo uno, que es el de los problemas de distribución con Dijkstra, pero yo sé que hay muchos más por ahí. Y aquí es donde entra GraphFrames. GraphFrames, digamos, para los que no lo conocen, es una librería de Spark, de la gente que hizo Hadoop, de la gente que hizo Spark. Y lo que nos proporciona es, digamos, la ventaja de trabajar con DataFrame. Por ejemplo, si alguno ha visto los DataFrames de Pandas o ha trabajado con datasets, sabe que es una estructura de memoria que representa una data tabular, pero en este caso lo que se busca es, digamos, extender esa funcionalidad con Spark Graph Frames a manera de tener grafos en una tabla. Entonces, esta librería, digamos, es bastante bonita porque yo estoy ahorita en un proyecto en el que estoy trabajando con una entidad financiera y se estaba haciendo el requerimiento de... Ellos dijeron, necesitamos saber qué gente se está transfiriendo dinero entre cuentas, pero por medio de ACH, o sea, a bancos que no son de esa misma entidad, o sea, externos. Y a mí se me ocurrió precisamente usar un grafo porque de esa forma podemos mapear esa gente e incluso si lo llevamos a escala más grande se pueden crear lo que yo le llamo comunidades porque
sabemos entonces quiénes son los que, por ejemplo, tienen X, Y, Z cuentas y se están transfiriendo dinero externamente. Esto es obviamente para pues, temas eh, de detección de fraudes, también, digamos, detectar por ahí los ingresos brutos reales de las personas para, digamos, ok, pero en esta cuenta hay más dinero, en esta otra no, y se resuelven ahí varios problemas. Entonces, yo les traigo una pequeña demostración de lo que es esto. Aquí voy a compartir. Solo ahí me van diciendo si se ve bien mi pantalla, si no la hago más pequeño o más grande. Bueno, yo creo que se ve bien porque nadie me ha dicho nada. Entonces, yo voy a presentarles esto en una herramienta que se llama Databricks. Perdona, Databricks es, ¿sí? no se puede agrandar un poquito la pantalla. Yo así no logro ver muy bien. Ah, sí, Perdón, sí, no, no hay pena. gracias. Vamos a ver. Me dicen si ahí se ve un poco mejor o la hago más grande. Ahí estamos, Creo que, gracias. creo que está muy grande. Ok. Bueno, entonces yo les traigo este ejemplo en una herramienta o plataforma que se llama Databricks. Ya es una herramienta bastante famosa. Lleva pues más o menos unos 8 o 7 años de existir, pero más o menos desde el 2020 es que empezó a tomar auge, más que nada porque está hecha por la gente que desarrolló Spark, desarrolló Hadoop, y esto en el mundo de Machine Learning se ha vuelto bien, digamos, especial, porque a pesar de todo lo que se comenta y todo lo bonito que dicen, Python es un lenguaje interpretado. Entonces, esto quiere decir que estamos ligados a un rendimiento bastante deficiente. Pero la paquetería de Python es lo que lo hace especial, realmente, en este aspecto, en estas disciplinas. Sin embargo, Spark viene de cierta manera a romper un poquito eso porque está trabajado para operar con computación paralela, y esto abre la puerta a que el rendimiento sea considerablemente mayor e incluso podamos, de cierta forma, aprovechar otros lenguajes, como por ejemplo SQL, y dentro de Databricks podemos usar los tres. Existe un híbrido que es PySpark, que es, digamos, es un lenguaje que opera sobre la VM de Java, que viene siendo la misma de Spark, pero permite interpretar Python y permite, digamos, ejecutar Spark en una misma sintaxis, por eso se llama PySpark. Y dentro de todo esto también podemos aprovechar las ventajas que, a pesar de que ya tiene como 40 años de existir, SQL sigue siendo muy relevante en estos temas, sencillamente porque es bastante fácil de digerir y de trabajar la data. Entonces, a nivel de engineering, y esta plataforma que se llama Databricks, tienen estas ventajas. Obviamente, pues todo viene con un costo, no es una herramienta que cualquiera se pueda pagar, pero siendo bastante franco, a nivel enterprise, por ejemplo, cubre estos gaps de forma eh, muy óptima. Entonces, pues ahí depende, ¿va? O sea, no es para todos, pero yo hoy les traigo este ejemplo porque, pues, eh, digamos, he trabajado bastante con la herramienta y también me interesa que la conozcan y se puedan ir familiarizando con ella. Entonces, vamos a empezar aquí con la parte del compute. Obviamente necesitamos un poder computacional para iniciar lo que vamos a hacer. Yo en este caso tengo varios clusters, pero el clúster que les voy a mostrar es un clúster eh, que, digamos, está especializado para temas de Machine Learning. En el Databricks Runtime, que está acá, se pueden ver, estoy usando una versión long term de, en este caso, la 10.4, que esta, digamos, dentro del mundo de Databricks me ofrece un Spark 3.2 y una Scala 212. Esto es porque muchas de las librerías Spark, de Python que se han estado incluyendo en PySpark, digamos, no son tan nuevas, porque recordemos que estamos usando un long term. Entonces, esa es como una de las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero usar una librería que se hizo para Python 11,
muy probablemente aquí no me va a funcionar porque obviamente la versión es antigua. Dicho eso, aquí digamos yo puedo cargar más librerías de manera manual, puedo incluso crear mis propias librerías. Yo quisiera, por ejemplo, instalar una nueva, tengo aquí las opciones de cargarlo desde un jar, pues el Python Wheel, pip, que es el paquete por defecto de Python, o desde Maven incluso, o yo puedo simplemente solo cargar mi archivo de C++ o lo que sea, en caso haya estado escrito en ese lenguaje. Perfectamente mi clúster de Databricks lo va a ejecutar y me lo va a cargar. También tengo opciones más interesantes acá dentro. Por ejemplo, puedo acceder a la consola de Spark para modificar variables de entorno si yo preciso, por ejemplo, en el caso de Glue, por ejemplo, si tuviera que conectar esto con algún proceso de Glue o si tuviera que interactuar con otro tema de ETL y necesito configuraciones de esta forma, lo puedo hacer aquí también. Y la plataforma en general es muy completa. No quiero quedarme mucho tiempo acá, entonces voy a pasar a la siguiente. Databricks ha creado también un tema de workflows, que en este caso son digamos, pipelines que me permiten, pues, trabajar con diferentes notebooks que yo ya creé, ya sea de modelos de entrenamiento o simplemente de procesos de ETL. Dentro del mismo, ¿cómo se llama? Entorno de Databricks, yo cuento con un Explorer de data, que es lo que le llaman Lakehouse ellos, y básicamente a mí me permite dos cosas. Cargar la data en catálogos locales, por ejemplo, no estar cargando los datasets de archivos CSV, por ejemplo, de un S3 o de un Blob Storage, sino que meterlos de aquí directamente y me permite correr, digamos, lo que ellos le llaman serverless queries, que son queries que no están afectando la cuota, porque recordemos de que si trabajamos en servicios cloud, por ejemplo, Athena me está cobrando cada vez que hago un query. En este caso, Databricks no me cobra por esto porque los datasets ya existen en esta plataforma. Entonces, no me está cobrando poder computacional para ejecutarlos. Y aquí, por ejemplo, les puedo ir mostrando, por ejemplo, este. Yo aquí le puedo crear query. Y él, digamos, aquí ya en una forma bastante familiar, que recuerda un poco a Postgres, por ejemplo, ya me está ejecutando el query dentro de la solución y es bastante interactivo, ¿verdad? También yo tengo aquí, ahí lo voy a dejar cargando, pero eventualmente aquí va a mostrar los resultados. Es que no le había dado correr. Entonces, en este caso, pues no hay nada, pero si cambio de tabla, por ejemplo, ya podría visualizar la data. Puedo incluso guardar mis propios queries acá. Tengo la opción ya de visualizaciones de dashboards, que ya puedo crear dashboards dentro de Databricks. Y también, pues, para los que todavía no se han salido de la parte del warehouse, también está la parte de warehouse aquí. La parte más interesante acá, digamos, para mí son los de los data tables y los experiments y los feature stores, que ya son para lo que nos interesa acá en este particular tema de Machine Learning. Estos dos servicios dentro de Databricks los añadieron como en febrero y es una cosa que me gusta bastante esta plataforma porque casi siempre se está reinventando y tiene mucho, por ejemplo, a veces estoy trabajando en algo y voy a leer la documentación y me topo que salió hace unos 3 o 2 días el artículo. Entonces es bien, se trata de mantener bien a la vanguardia en estos temas. ¿No? Entonces, eh, para regresar al punto que les quería mostrar de los graph frames, y por qué era de que les estaba hablando de Spark y de SQL, es que mucho de lo que les voy a presentar yo realmente está hecho con librerías de Python, pero yo casi nunca usé Python en este notebook, ahorita lo van a ver. Y eso es porque es las ventajas que me ofrece Databricks de trabajar con Spark, y es que es sencillamente más rápido. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo estoy agregando en dos variables los dos datasets que voy a hacer. Digamos, estos son mis data frames. Y estos eventualmente yo los voy a transformar a una estructura de datos de grafos, que digamos, los empiezo a trabajar acá, pero lo que quería mostrarles es que realmente
aquí código de Python no van a ver casi. Y no es porque intencionalmente yo lo haya querido así, sino que realmente para este tipo de proyectos se acopla mejor. Entonces, cargo mis datasets, aquí pueden visualizarlos, realmente es son dos vulgares datasets nada más, aquí están, este y este, y empiezo, digamos, a mostrar los tipos de datos, y aquí esta es como que la parte más Python que van a ver, que es donde estoy importando las librerías. En este caso, pues estoy utilizando Spark SQL para PySpark y agrego un par de funciones de SQL que después me van a servir para el tema de transformaciones y obviamente GraphFrames. Entonces aquí, digamos, empiezo con esta función a crear digamos, mis vértices. Aquí solamente renombro un par de estructuras y ya, digamos, tengo mis vértices. Aquí las estoy mostrando. Esto con Python se hubiera podido hacer, hubieran sido más líneas de código, o no hubieran sido tantas, pero por ejemplo, esto se tardó 28 segundos en correr. Entonces ya vamos viendo por qué es por qué es el porqué de de esta particular implementación. Ok, continúo, sigo trabajando mis vértices. Los voy agregando, digamos, al primer GraphFrame. Ya estoy construyendo, ya que tengo mis vértices y tengo eh, mis nodos, ya lo agrego una función de GraphFrame para empezar a trabajarlo. De nuevo, esto no es código Python. Aquí estoy mezclando un par de cosas, pero realmente Python lo estoy usando muy poco, si se están dando cuenta. Ya tengo aquí, digamos, este es un dataset de unas estaciones y de unos trenes, entonces, perdón, de unas ciudades y sus estaciones. Entonces, continúo. Aquí, digamos, ya tengo terminada la parte de los, digamos, viajes que se están haciendo en este mapa de grafos que estoy armando. Y aquí, digamos, ya tengo la estructura final. Entonces, después, por ejemplo, si yo quisiera visualizar eso, lo presento acá. Aquí tengo una pequeña visualización un poquito interactiva, bastante bonita. Y esto representa, yo no lo puse aquí como con grafos porque realmente, a pesar de todas las librerías que hay, mostrar un grafo interactivo es bastante complejo todavía en Python, incluso en Spark. Pero ya les voy a mostrar después un ejemplo. Yo lo que quería mostrarles con esto nada más es qué potencial tiene trabajar con Spark. No solo en este tema de grafos, sino en bastantes, porque tu paralelismo es muy eficiente. Ahora, si quieren, ya vamos a la parte que digamos, lo que les quería mostrar realmente con este ejemplo. Yo estuve trabajando con una librería de JavaScript que en realidad se llama D3 para la visualización de grafos. Originalmente lo iba a hacer con un servicio de AWS que se llama Neptune, pero realmente sí estaba complejo hacer esa visualización y pues por unos temas ahí no puedo mostrarles todo. Pero la parte que les estaba platicando inicialmente de de las comunidades, aquí digamos, sí estoy trabajando un poquito más con JavaScript, pero si se dan cuenta, realmente mi lenguaje principal para este notebook sigue siendo SQL. Sí, aquí estoy creando un par de vistas de nodos y como esta librería es de JavaScript, después tengo que incluir código de HTML para la visualización, que también lo puedo hacer dentro de Databricks. Y esta es, digamos, la parte bonita de trabajar con grafos. Estas visualizaciones son interactivas, son bastante bonitas y eso es lo que eh, es una de las principales ventajas de trabajar con los grafos, ¿verdad? Que es muy visual y es muy digerible para presentar resultados al final del día. Obviamente esto no está terminado, pero realmente la idea al final es de que, por ejemplo, se le pueda dar clic a uno de estos nodos que representa pues un cuentaviente
y dentro de ese poder ver sus relaciones con todas las transacciones que se están haciendo. Pues no puedo mostrarles todos, pero esto era a lo que quería llegar con este ejemplo y darles a conocer un poco de esta herramienta Databricks, hablarles un poquito de Spark. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque digamos siempre que, por ejemplo, se habla de Machine Learning o de inteligencia artificial o de Data Engineering, Python es como que lo primero que la gente tiene en mente, Python o R, y realmente hay herramientas que también son muy populares, pero por alguna razón todavía no son tan conocidas en los medios. Y de esta forma yo traté de comunicarles un poco con esto y les puse mi ejemplo puntual porque, digamos, esto es algo que está pasando, o sea, es un proyecto real y se está entregando en estas plataformas que les comento. Entonces, esto es lo que traía yo para mostrarles un poco, siempre relacionado al tema de grafos. Eh, Voy a dejar ahorita un par de minutos por si alguien tuviera alguna duda, con gusto se la puedo responder. Yo voy a esperar ahí y me van diciendo si alguien tiene alguna pregunta. Solo un comentario por si a alguien le llamó la atención, Databricks, ellos tienen un plan o como un clúster gratis que solo sirve para aprender, es decir, no para proyectos a escala, pero por si alguien quiere empezar a aprender con Databricks, ellos dan una versión gratis, por así decirlo. Es correcto, Luis. Databricks es un provider, pero ellos, digamos, por lo regular lo van a encontrar en en GCP, en Azure y en AWS, pero ellos dentro de su plataforma pueden ingresar, hacer login y les dan un clúster chiquito, pero pueden empezar a hacer sus tanes ahí. Esa es una buena recomendación. Otra que les puedo recomendar es que Databricks es nativo ya de Azure. No es por hacerle propaganda a Microsoft ni nada. Yo no soy fan de ninguno de esos. Los uso porque pues ni modo, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran levantar un clúster de Databricks, por ejemplo, en AWS o en GCP, se van a topar que es un poquito más difícil porque necesitan ciertos requerimientos ahí por ejemplo, tienen que tener armada una VPC y tienen que tener ya, digamos, un par de EC2 que son las que van a usar para el clúster. En el caso de Azure, solo tienen que literalmente entrar, darle clic, next y listo. Y ya ustedes pueden, si están en el free trial, que es un mes que da Azure, tienen creo que $100 y ahí los pueden explotar. Solo tengan cuidado. Eh, Procuren siempre, aquí en este caso, este es un Databricks que estaba atrás de un AWS. Entonces, lo que va a cambiar en el clúster son los tipos de instancias. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, este clúster, aquí me dice que es una i3X Large. Eso es porque este es un tipo de instancia de AWS y me está cobrando entre 6 y 18 DB units por hora. Más o menos son como unos 14 o $15 por hora. En el caso de Azure cambian este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, esto de Forum tal vez va a estar aquí, pero esto va a cambiar porque las instancias entre cloud provider cambian. Entonces, solo tengan aquí cuidado. Y la recomendación es que empiece con un clúster chiquito, ¿verdad? Como este, digamos, es un clúster experimental, es tamaño medio, pero, por ejemplo, tienen estos clústeres más pequeños de 8 de 16 gigas, con 2 o 4 cores, que para lo que están haciendo inicialmente es más que suficiente. Entonces, ahí no sé si tuvieran alguna otra pregunta. Bueno, esa era como que mi presentación. Ahora los voy a dejar con Luis Leal. Él también es, pues, él se va a presentar ahí, pero él también es muy conocido en el tema de Machine Learning y Data aquí en Guatemala. Entonces, voy a dejar de compartir y te voy a hacer host, Luis, ya para que puedas comenzar. Gracias. Voy a compartir mi pantalla, me confirman si se ve. Sí, se puede ver. Entonces, solo cierro un par de cositas.
Y entonces ahora voy a, voy a comenzar yo. Mi nombre es Luis Leal, como Hugo mencionó. Yo voy a estar compartiendo un poquito siempre de grafos, que es el tema del día, pero combinado con inteligencia artificial, específicamente con un tipo de red neuronal muy apropiada o especializada para trabajar con grafos. Pero también pues les voy a mencionar un poquito de algunos casos de uso, algunos ejemplos, y precisamente voy a mencionar algunos casos de uso de mi trabajo. Es decir, yo he estado trabajando en este tema por algunos meses y entonces voy a mencionar, pues no, obviamente no les puedo mostrar los datos exactos ni muchos detalles, pero por lo menos un ejemplo concreto de cosas en las que yo he estado trabajando. Y lo último va a ser un ejemplo que de hecho lo voy a poner a correr porque tarda un poquito, entonces para que lo podamos ir viendo. eh, lo voy a poner a correr mientras explico un poquito la parte de teoría, porque aunque intenté reducirlo, resumirlo y simplificarlo bastante, de todos modos hay teoría que hay que ver para poder entender después el ejemplo práctico. Entonces, tal vez solo antes de ejecutarlo les voy a mostrar el resultado final, que de todos modos lo vamos a ver más adelante y cuando lo veamos más adelante, pues ya va a hacer más sentido. Pero aquí tenemos un grafito que después les voy a explicar qué es. Y si nos damos cuenta, el grafo va cambiando de color. Durante la charla les voy a explicar por qué pasa eso o qué es lo que hace que este grafo vaya cambiando de color. Entonces ese va a ser como el resultado final de lo que vamos a ver y vamos a tener pues código donde vamos a ir viendo cómo se hace eso. Pero como les decía, se tarda un poco, entonces lo voy a empezar a ejecutar mientras hablo un poquito de la parte de teoría. Y como les decía, pues intenté simplificarlo. De hecho, quité un montón de la presentación, eh, pero de todos modos es importante para entenderlo bien, hablar un poquito de la teoría que hay detrás de esto. Y para eso voy a usar esta presentación que no la hice yo, es decir, esta presentación teórica me la compartieron y me autorizaron a utilizarla. Entonces, por eso es que van a ver ahí el nombre de otras personas y el nombre de DeepMind, pero tenemos la autorización directa de ellos, del autor que se llama Petar, para, para poderla utilizar. Entonces, de hecho, aquí está el nombre de él, que les decía. Entonces, el punto de partida va a ser ver algunos grafos que antes de empezar a aplicarles inteligencia artificial, ver un poquito de qué es un grafo y algunas aplicaciones en las que se pueden utilizar. Tengo la pantalla así dividida en dos porque voy a ir usando la presentación del lado izquierdo y algunas anotaciones o el código del lado derecho. Pero después cuando veamos el ejemplo del código, pues voy a agrandar el código por completo. Ahorita solo es para la parte teórica. Entonces, ¿qué es un grafo? Solo para introducir así, para tener contexto. Pues como Hugo mencionó, un grafo es un modelo o una estructura de datos, según a quien le pregunten o según el punto de vista en el que lo hayan visto. Para los matemáticos, pues es un modelo, para la gente de computación, pues es una estructura de datos y al final de cuentas, pues podemos llegar casi que a lo mismo con cualquiera de las dos ideas. Pero pensemos por el momento en un modelo. Entonces, el grafo nos permite modelar relaciones entre entidades, ya sean personas, objetos, transacciones, y normalmente lo hacemos con nodos, que son lo que aquí tenemos como rueditas. En algunas otras nomenclaturas son cuadritos o eso puede variar, pero también tenemos relaciones entre esos nodos, a las cuales le llamamos aristas, o si lo ven en inglés, son los famosos edges. Entonces, con esto nos permite, pues como les decía, modelar relaciones entre objetos y ya depende del problema al que lo apliquemos, nosotros definimos qué son esas relaciones. Entonces, súper simplificado, eso es un grafo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un grafo social en donde los nodos son personas y las aristas pues son relaciones entre ellos. Pueden ser amistades o puede ser, por ejemplo, en un sistema bancario, puede ser que él le envió una transferencia a él, etcétera. Entonces, las aristas pues son las conexiones que denotan relaciones y los nodos pues son las entidades que nos interesan. En este caso, un grafo social, como les decía. Otra cosa en la que es muy común utilizar grafos es en mapas. De hecho, uno de los ejemplos que les voy a describir rápidamente va a ser un mapa. Pero, por ejemplo, las ciudades pueden ser los nodos
Y pues hay carreteras que conectan a las ciudades y entonces esas serían las aristas. Luego podemos definir el concepto de grafo ponderado, que es un grafo en el cual las aristas adicionalmente tienen un peso. En este caso el peso es simplemente la distancia entre ciudades. Entonces esa es como una introducción a lo que es un grafo. Parte importante de esto va a ser algo llamado matriz de adyacencia, que después voy a mencionar, pero la matriz de adyacencia es precisamente donde se definen las relaciones. Algunos otros ejemplos. De hecho, este ejemplo que voy a mencionar es actualmente tal vez el ejemplo más famoso o más popular del uso de inteligencia artificial con grafos. Pero las moléculas son grafos. ¿Por qué razón? Pues porque podemos modelar los átomos como nodos del grafo y los enlaces como las conexiones o las aristas del grafo. Entonces, tal vez alguien haya tomado cursos de química y recordará que pues hay distintos tipos de enlace. Entonces, a un grafo le podemos agregar información adicional. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, podríamos agregarle, si tenemos un grafo que representa una molécula, tenemos los átomos y sus conexiones entre ellos, entonces la conexión puede tener información adicional, por ejemplo, el tipo de enlace. Recordarán, si han tomado cursos de química, que hay varios tipos de enlaces y aquí podríamos ponerle tipo. Entonces, los grafos adicional a tener nodos y conexiones entre ellos nos permiten agregar información extra a estos. O, por ejemplo, los átomos pueden tener información adicional. Por ejemplo, aquí voy a poner un vectorcito donde puede ser, por ejemplo, el tipo de átomo o la carga del átomo, etcétera. Entonces, podemos pensar de que estos van a tener también datos asociados a ellos. No solo simplemente son los elementos y sus conexiones, sino que también información adicional. Entonces, ¿dónde empieza a entrar ya el mundo de inteligencia artificial cuando estamos hablando con grafos? Pues una tarea bastante interesante o un problema bastante interesante y tal vez el más famoso, como les decía, es que se ha utilizado inteligencia artificial para que dada una molécula, que ya sabemos que matemáticamente es un grafo o la estructura de datos es un grafo, pasa por un modelo de inteligencia artificial, que de hecho este es lo que les voy a mostrar al final en el código, y nos dice, uno, si esta molécula puede ser aplicada para tratar cierta enfermedad o cero si no. Es decir, si esta molécula resulta que es útil para tratar esta enfermedad, entonces este modelito que está acá nos va a dar un 1. Y esa es tal vez la aplicación más famosa, pero pues como con todo algoritmo de Machine Learning hay que pasar por una etapa de entrenamiento, entonces se necesitan conocer moléculas para las cuales ya se sabe si son utilizadas para combatir esa enfermedad o no. Entonces para lograr eso pues se necesita un dataset, más o menos como lo que nos estaba mostrando Hugo, necesitamos un dataset con las moléculas. Y obviamente eso significa que necesitamos las relaciones entre ellas. Pero supongamos que ya tenemos un algoritmo que nos dice esto, es decir, que nos dice si cierta molécula es útil para tratar cierta enfermedad. Entonces, podríamos darle esas 100 moléculas o las que salieron más efectivas a un doctor y esa persona investigar ya un poquito más enfocado estas 100 en lugar de tener que estudiar miles o decenas de miles. Y entonces esto haría que el trabajo del doctor o lo que sea un poquito más efectivo porque ya tuvo una primera etapa donde una máquina pues le sugirió una lista de candidatos en lugar de tener que estudiar todos. Esto ya se hizo y es la aplicación más famosa de grafos con inteligencia artificial y salió por todos lados. Tal vez alguien de ustedes lo vio en algún noticiero o en alguna página de noticias de tecnología. Salió por todos lados, me refiero a que salieron publicaciones donde dice que se descubrieron antibióticos potentes utilizando inteligencia artificial. Entonces ahora ustedes ya saben que detrás de esto hay un grafo. Pero hay más aplicaciones. Una que a mí me llama mucho la atención por el contexto guatemalteco es la optimización de tráfico utilizando grafos. Esto también ya lo hizo la gente de Google. De hecho, pues como la presentación nos la compartió gente de DeepMind, va a haber muchos ejemplos de cosas de Google acá. Pero el caso es que podemos modelar intersecciones de calles como nodos y las calles como tal, como aristas o conexiones entre ellos.
Y pues no voy a entrar a mucho detalle en este problema. Hay un paper que si a alguien le interesa se los puedo compartir, pero podemos utilizar un grafo y entonces estimar y optimizar. Bueno, optimizar sería la siguiente etapa, pero primero estimar cosas como el tráfico o el tiempo de llegada de un lugar a otro. Y esto ya lo hace Google Maps, por ejemplo. Creo que aquí en Guatemala no está implementado, pero en algunos países ya Google Maps hace esto. Ejecuta, cuando nosotros le ponemos en el mapa que queremos ir de un lugar A un lugar B, entonces el mapa a veces nos da un tiempo estimado de llegada. Y en algunos países, pues ya están utilizando grafos para tener una predicción más acertada y por lo tanto que las personas tengan menos retrasos, porque por ejemplo muchas veces lo que nos pasa es que el mapa nos dice 10 minutos y en realidad nos tardamos 20. Entonces con esto ellos dicen que redujeron significativamente ese error que hay en la estimación. Dada esa introducción, entonces, si ya se hizo, la pregunta es ¿con qué se hace? Y resulta que ya hay bastantes librerías, ya sea que sea para PyTorch, para TensorFlow o para JAX, pues ya existen librerías. Hoy vamos a ver una de TensorFlow que se llama Spectral, pero hay algunas otras. En los proyectos que yo estuve trabajando en el trabajo en los últimos meses utilizábamos algo que Hugo mencionó, que es de AWS, que se llama Neptune. Entonces, a lo que quiero llegar acá es que ya existen herramientas para hacer esto, pero adicional a las herramientas, pues también existen datos para experimentar, para probar o para hacer investigación. Y hoy vamos a utilizar en el ejemplo uno de este que está acá, pero hay algunos otros. Esta es una colección bastante completa también. Si tienen alguna duda, por favor me detienen en cualquier momento, porque a veces voy algo rápido. Entonces, dada esa introducción, pues ahora sí vamos a tener que empezar a ver un poquito de teoría para entender bien cómo trabajar con estos modelos. Vamos a ir haciéndolo pasito a pasito. Y lo primero va a ser ir definiendo cuáles son las propiedades que pueden ser útiles o deseadas al trabajar con grafos. Si lo traducimos ya un poquito más formalmente, como ocurre muchas veces con cualquier modelo de inteligencia artificial, tenemos que hablar de simetrías e invariaciones, perdón, que, que el modelo debe preservar. O tal vez también han escuchado el famoso inductive bias, y simplemente son sesgos previos que queremos que el modelo tenga. Al decir sesgo me refiero a, por ejemplo, cuando tratamos con imágenes, queremos un modelo que sea apropiado para trabajar con imágenes. Entonces aquí necesitamos un modelo que tenga ciertas simetrías e invariaciones apropiadas para trabajar con grafos. Y para empezar el ejemplo, pues vamos a hablar de algo que es bastante común, bastante conocido por muchas personas, que es trabajar con imágenes en inteligencia artificial. O si alguien viene de un background de matemática o de robótica y procesamiento de señales, pues la operación de convolución también es súper utilizada. De hecho, de allí surge y en inteligencia artificial solo se adopta, se toma de ahí. Pero esto nos va a servir un poquito para cuando veamos los grafos, porque precisamente un grafo es un caso especial de una convolución. O puede ser visto al revés, una convolución es un caso especial de un grafo, porque el grafo es un poquito más general. Entonces, ¿para qué utilizamos convolución en inteligencia artificial? Pues para reconocer o trabajar con imágenes. Veamos el lado derecho, una animación. Yo sé que tal vez muchas personas ya lo conocen, pero la idea de la convolución es que tenemos un filtro, o también llamado kernel, y ese filtro lo vamos a ir aplicando a distintas regiones de la imagen para ir detectando si cierto patrón se encuentra en esa región. A lo que me refiero es que, por ejemplo, asumamos que este filtro detecta la presencia de ojos en una imagen, por ejemplo. Entonces, ese filtro, que es de 3x3, se coloca en una región de la imagen también de 3x3, y entonces una operación basada en álgebra lineal nos va a decir si un ojo estaba presente o no en esta imagen. Si sí lo está, en el resultado se va a ir poniendo un valor numérico que nos dice es proporcional a la presencia de ese ojo o de lo que estemos detectando. Pero queremos detectar eso
cualquier región de la imagen. Entonces, para eso se utiliza una como ventanita que se desliza y veamos la animación. Pónganle atención a, el filtro no va a cambiar, es decir, la parte azul, eso se mantiene fijo. La imagen de entrada tampoco cambia, pero lo que va a ir cambiando es qué región de la imagen está siendo analizada y para cada región pues vamos a tener un resultado de salida. Entonces, vean la animación. Y ahí podemos ir viendo cómo se corre. Analizamos distintas regiones de la imagen y se va llenando del lado derecho algo que conocemos como mapa de características, que simplemente nos dice las regiones en las cuales el objeto de interés estaba presente o no. Y eso es convolución en imágenes, una operación que en la actualidad es bastante utilizada y que muchas personas ya lo conocen. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque este es un ejemplo que nos permite ejemplificar lo que les decía, que los modelos necesitan tener invariaciones. En el caso del procesamiento de imágenes, estas son invariaciones traslacionales, perdón. Lo que significa es, si yo estoy detectando un rostro o si quiero detectar rostros, a nosotros no nos importa en dónde esté el rostro. El rostro puede estar en el centro de la imagen o puede estar un poquito más arriba, pero un rostro sigue siendo un rostro independientemente de donde aparezca. Entonces, la invariación traslacional lo que nos dice es, si trasladamos el objeto de interés un poco a la derecha, nuestro modelo tiene que ser capaz de identificarlo de todos modos. Ahora vamos a empezar a ver por qué tiene que ver esto con grafos. Y tiene que ver por algo llamado localidad. Porque lo que estamos haciendo es analizar píxeles vecinos. Por ejemplo, este píxel está más altamente correlacionado con este que está acá. Voy a cambiar de color porque como el cuadrito es rojo, se confunde un poco. Este píxel que está acá está más correlacionado con este que con este que está acá, por ejemplo. Porque si lo que estoy haciendo es detectar ojos, pues sería muy raro que una persona en la parte superior izquierda tenga la mitad del ojo y la otra mitad la tenga abajo a la derecha. Entonces, píxeles vecinos están más altamente correlacionados entre sí que píxeles distantes. Y eso nos da una noción de que hay conexiones. Recuerdan que empezamos a hablar de grafos con conexiones. Entonces pensemos que cada píxel es un nodo y tiene una conexión o una relación con sus nodos vecinos. Y aquí ya tenemos un grafito, un pequeño grafo, cuando estamos hablando de imágenes. Y este grafo es muy bonito porque es muy ordenado, muy consistente en el sentido de que siempre los vecinos para un nodo son los que están a sus lados, arriba y abajo. Entonces podemos definir grafos muy uniformes y muy ordenados cuando estamos hablando de imágenes. O podemos interpretar la imagen como un grafo muy uniforme y ordenado. Pero, ¿qué pasa si queremos hablar de grafos más generales o más arbitrarios? Es decir, que las conexiones no son tan sencillas o tan fáciles de identificar y manejar. Entonces necesitamos definir propiedades parecidas a esta, pero de una forma más genérica o más general. Entonces, una propiedad importante es, recordemos que las imágenes son un caso especial, son un grafo muy sencillo y muy fácil de trabajar, pero las imágenes tienen la característica de que nosotros como humanos le podemos dar un orden, es decir, este es el píxel 1, el 2, el 3, bla, 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 bla. Le podemos dar un orden o lo podemos organizar en filas, fila 1, 2, 3, etcétera, y columnas, columna 1, 2, 3, bla, bla, bla. Entonces las imágenes, pues nosotros las podemos organizar de esa forma, pero los grafos más generales asumimos que no tienen ningún orden. De hecho, quienes vengan de un ámbito de ingeniería en sistemas o de matemática, tal vez han escuchado el concepto de isomorfismo de grafos, y es que podemos tener dos grafos que son exactamente el mismo, pero que están distribuidos de forma diferente. Entonces, este grafo es el mismo que este, aunque a simple vista no lo parezca. Lo que hace que sean el mismo es las relaciones se mantienen, es decir, si le pudiéramos dar un nombre o si cada uno de esos nodos fuera una persona y podemos encontrar las amistades o relaciones entre esa persona y otra persona y eso ocurre para cada pareja,
de nodos, el grafo es isomorfo. Mismo grafo, diferente, diferente forma de verlo, o diferente organización, o diferente estructura, pero conceptualmente es el mismo, y a eso le llamamos grafos isomorfos. Existen algoritmos para encontrar si dos grafos son isomorfos, pero también si vienen de un concepto, de un mundo de ingeniería en sistemas, han escuchado los problemas NP-hard. Identificar si grafos son isomorfos es considerado un problema NP-hard. Entonces es, pues como el nombre nos lo dice, es algo bastante difícil de resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos trabajar con grafos de cualquier estructura o de grafos generales? Tenemos que tomar en cuenta esto, lo cual significa que si, por ejemplo, esto fueran las moléculas que vimos al inicio, y recuerdan que estábamos hablando de identificar si la molécula podía ser utilizada para tratar una enfermedad, entonces el resultado de este grafo, dado que es isomorfo con este, debería ser el mismo, es decir, nuestro modelo debería ser capaz de decirnos sí, esta molécula trata la enfermedad, pero para este grafo, dado que es isomorfo, también debería decirnos el mismo resultado. Entonces, esa es la propiedad deseada, pero ¿cómo podemos hacer que esto se cumpla? ¿Cómo podemos forzar a que esto se cumpla? Y ahí ya viene un poquito la parte de teoría, que la intenté resumir bastante, pero por favor, quédense un ratito. Espero que no vaya a ser muy aburrido, porque al final vamos a ver ya esto aplicado ya en un ejemplo concreto. Pero bueno, por el momento asumamos que no hay conexiones en los nodos, lo cual pues va contra la idea del grafo, pero es solo para simplificar la explicación al inicio. Entonces tenemos solo un conjunto de nodos, no tenemos conexiones, y ese conjunto le llamamos B mayúscula. Pero dijimos que cada nodo adicional al nodo como tal, pues iba a tener información extra, a lo cual pues en el mundo de Machine Learning le llamamos características, y para cada nodo pues vamos a tener su vector de características, que simplemente son datos, información descriptiva para cada nodo. Ahora, ¿qué pasa si tomamos para todos los nodos eso y los organizamos o los metemos en una matriz? Bueno, entonces ya tenemos pues una matriz de datos, donde para cada fila vamos a tener un nodo, y para cada columna vamos a tener alguna variable descriptiva, como que fuera una tabla de base de datos o algún archivo de Excel o lo que sea. Entonces, hasta aquí, pues esto es como normalmente trabajamos con cualquier cosa, sea un grafo o no. Y a eso le vamos a llamar X. Son los datos asociados a los nodos. Cada nodo es una fila. Pero dense cuenta de algo. Con solo hacer esto, con solo organizar los datos en una matriz, ya le pusimos un orden. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nodo 1, nodo 2, nodo 3, y le dimos implícitamente un orden cuando lo metimos en una matriz. Pero, ¿recuerdan lo que dijimos en la diapositiva anterior? De que queremos que el orden no importe, porque un grafo es una estructura que no tiene un orden. Entonces, con hacer esto ya introdujimos un posible problema. Entonces, necesitamos empezar a definir, bueno, me faltó esta, operaciones que tienen que aplicar sobre el nodo con características especiales. Pensemos en una matriz a la cual normalmente, o en esta diapositiva le vamos a llamar P, que es una matriz que lo único que hace es cambiar el orden de los datos. Es decir, es esta matriz que está acá. Y aquí ya nos estamos metiendo al mundo de álgebra lineal, tenemos una multiplicación matricial, pero esto lo único que hace es cambiar de orden. Es decir, si se dan cuenta, a los nodos que originalmente le pusimos 1, 2, 3 y 4, pues cuando aplicamos multiplicación matricial por esta matriz P, el resultado lo que hizo fue cambiar el orden. Los datos no se modificaron, solo el orden. Entonces a eso le llamamos matriz de permutación, una matriz que simplemente va a cambiar el orden. Y pues cuántas posibles permutaciones pueden haber si alguien viene de un ámbito de ingeniería en sistemas o mate, pues posiblemente les recordará que pueden haber n factorial permutaciones. Entonces hay muchas, pero a esas matrices que lo hacen le vamos a llamar P.
¿para qué nos va a servir esa matriz? Nos va a servir para definir las propiedades que queremos que un modelo de grafos preserve. La primera propiedad se llama invariancia permutacional. Y con palabras así a alto nivel, es decir, quitándole un poquito la definición matemática y utilizando palabras a alto nivel, lo que nos dice es que funciones que tienen esta propiedad, es decir, funciones que son permutacionalmente invariantes, son aquellas funciones que si yo aplico esa función a los datos luego de cambiarles el orden, el resultado es exactamente el mismo que si aplico esa función a los datos independientemente del orden o sin haberlos ordenado. Es decir, aplico la función y el resultado tiene que ser el mismo si los datos iban en su orden original o no. O dicho de otra palabra, de otra forma, son funciones que no dependen del orden o que el orden no va a afectar el resultado de esa función. Esa es la primera propiedad de CA. Y en 2017 salió un paper que ya cumplía con esto, que se llamaba Deep Sets. Y la idea era bastante sencilla. La idea era, bueno, la función, al ser aplicada a los datos, lo que va a hacer es simplemente realizar cierta transformación sobre cada uno de los datos o sobre los datos de cada nodo y luego sumarlo. ¿Por qué razón? Pues porque todos podrán recordar que la suma no depende del orden. Entonces, con una simple suma, ya tenemos una función que logra esto. Y esto ya nos daría un resultado. Recordemos que X son datos de nodos y F es simplemente algo para calcular un resultado. La función para calcular un resultado, que en realidad esto va a ser una red neuronal. Eso es lo que tiene que ver acá. Entonces F es una red neuronal. Y lo único que hace el modelo es simplemente sumar. Y ya se logra esta propiedad. Eso está bastante útil cuando queremos, por ejemplo, dar el resultado a nivel de grafo. Es decir, como lo que vimos al inicio, de que dada la molécula, nos daba una única salida que nos decía si la molécula combatía una enfermedad o no. Pensemos que X es la molécula y los datos asociados, y F es la red neuronal que nos dice 1 si sirve para tratar la enfermedad o 0 si no. Ya tenemos un resultado que logra eso y no importa el orden en el que los datos sean presentados, y esa es la invariancia permutacional. Esto está bastante útil, pero en algunos casos, como vamos a ver, queremos que el resultado no sea a nivel del grafo completo, sino a nivel de cada nodo. Es decir, dado un nodo y sus relaciones con otros nodos, que nos diga cierto resultado importante o interesante. Y con el tipo de función que acabamos de ver, eso no se logra, porque cuando hacemos la suma, simplemente se pierde la información de cada nodo. Nos da un resultado a nivel del conjunto, pero no a nivel de cada elemento. Entonces, otra propiedad deseada cuando queremos trabajar con resultados con cada nodo es la equivariancia permutacional. Y esto lo que nos dice es que queremos a palabras alto nivel, es decir, la definición si la buscan en internet pues es bastante formal, pero a alto nivel y bastante informal, lo que esto nos dice es que si queremos resultados al nivel de cada nodo, entonces las funciones que tenemos que utilizar, y esto recuerden que son redes neuronales al final de cuentas estas funciones, las funciones que tenemos que utilizar, entonces, si aplicamos la función a los datos y luego cambiamos del orden, el resultado tiene que ser el mismo que si cambiamos el orden y luego aplicamos la función. Dicho en palabras más rudimentarias, son funciones que si aplicamos la función con los nodos en cierto orden, la salida tiene que ser también información adicional para cada nodo, pero preservando el orden de los nodos. Solo que a diferencia del anterior, para que no se confunda, en el anterior nos daba un único resultado para todo el grafo, y este tipo de acá se trata de generar un resultado por nodo, pero siempre preservando o sin destruir el orden en el que presentamos los nodos a la función. Y esto si lo traducimos a programación es bastante intuitivo. Si le quitamos la mata y lo traducimos a programación, lo que nos dice es que si nuestra base de datos o nuestro conjunto de datos en Excel o lo que sea, nos decía
que aquí teníamos el nodo, asumiendo que son personas, el nodo para Hugo, aquí tenemos el nodo para Alvin, y aquí el nodo para Luis. Entonces, luego de aplicarse la red neuronal, vamos a tener datos transformados, pero que la primera fila va a seguir perteneciendo a Hugo, la segunda a Alvin y la tercera a Luis. Es decir, la matemática en programación suena más sencilla. Entonces ya tenemos como nuestro esquema o como nuestro diseño de las dos propiedades que tiene que cumplir una red neuronal de grafos. Y pues prácticamente es lo que acabamos de mencionar, se puede reducir o se puede resumir en esta sentencia que está acá. Que lo que nos dice es que si tomamos funciones equivariantes, es decir, las que preservan el orden de los nodos, y que estas serían las funciones azulitas que están acá, es decir, estas phi que están acá son las funciones equivariantes, que también son redes neuronales, como vamos a ver. Pero si tomamos funciones equivariantes, las aplicamos a cada nodo y luego eso lo metemos a una matricita, como ya dijimos, preservando el orden, pues ya tenemos un tipo de red neuronal que posiblemente, no siempre, pero posiblemente lo vamos a combinar con funciones invariantes, que puede ser cosas como suma, promedios o máximos, cualquier operación que no destruya o que no dependa del orden. Si calculamos un promedio, no importa el orden en el que vienen los datos, o una suma igual. Entonces, esto sería esa operación que está acá. Entonces, ya tenemos las propiedades que debe cumplir una red neuronal de grafos. Entonces, ahora sí vamos a llegar a instanciar esta teoría o estos conceptos teóricos, pero nos falta un pasito adicional. Recuerdan que cuando empecé con esta parte dije que íbamos a omitir de momento las conexiones entre los nodos, es decir, las aristas, para simplificarlo. Entonces, ahora que ya entendemos esa parte, meter las aristas va a ser bastante sencillo. Va a ser mucho más sencillo que si las hubiéramos metido desde un inicio. ¿Por qué razón? Pues porque ahora viene una parte importante de cualquier grafo, y esto es si lo trabajan con inteligencia artificial o de forma tradicional, por así decirlo, con algoritmos que no utilizan inteligencia artificial. Cualquier grafo está definido con una matriz llamada matriz de adyacencia, a la cual le vamos a llamar A. Y esa matriz de adyacencia es simplemente la que nos dice cuáles son las conexiones entre los nodos. Entonces, por ejemplo, en este grafo que está acá, el nodo 1 está conectado con el nodo 2 y el nodo 4. Entonces, si tomamos la fila 1 acá, para el nodo 1, tiene que tener una conexión con 2 y 4. Por lo tanto, ponemos un 1 para esas columnas. O, por ejemplo, si vemos el nodo 2 tiene una conexión con el nodo 1 y con el nodo, que no sé por qué no salió la imagen, pero yo asumo que debería ser el 5. Entonces el nodo 2, es decir, nos vamos a la fila 2 y luego nos vamos a la columna 1 y le ponemos un 1. Nos vamos a la columna 5 y le ponemos un 1. Ah, bueno, perdón, el nodo 2 también está conectado con 3. Entonces vamos a la columna 3 y le ponemos un 1. Entonces la matriz de adyacencia en la posición I, J va a tener un 1 si el nodo I está conectado al nodo J. Y a eso le llamamos matriz de adyacencia. Pueden haber algunas cosas adicionales, por ejemplo, si es un grafo ponderado, en lugar de poner unos y ceros, aquí ponemos el valor de la ponderación. Pero dejémoslo sencillo y enfoquémonos en esto. Entonces, la matriz de adyacencia nos da las relaciones con los nodos. Y ahora podemos, las dos características deseadas que mencionamos, las podemos ya formalizar en un grafo completo, no solo en los nodos, sino con el grafo, de esta forma. Recordemos que la matriz de adyacencia es cuadrada, es decir, las filas representan nodos, pero las columnas también.
Entonces, las propiedades que definimos previamente tienen que aplicarse también a la matriz de adyacencia y se tienen que preservar de la misma forma, solo que como la matriz de adyacencia tiene filas y columnas, la tenemos que multiplicar de ambos lados, por así decirlo. Por eso la matriz de adyacencia tiene la multiplicación por la matriz de permutación y el transpuesto de la matriz de permutación envueltas o hechas como un sanguchito, por así decirlo. Pero las propiedades se mantienen o las características deseadas se mantienen. Entonces ahora recuerdan cuando hablamos de imágenes que dijimos de que las imágenes eran un tipo de grafo bastante peculiar porque los vecinos siempre estaban organizados de una forma consistente o de la misma forma para cada píxel. En un grafo general esto no se cumple, como dijimos. Entonces tenemos que definir el concepto de localidad o de vecindarios. La forma en que se hace esto es bastante sencillo. Voy a omitir un poquito la matemática para que no, como para que no se vea más complicado lo que es, porque en realidad es un concepto bastante sencillo. Los vecinos simplemente son los nodos que están conectados a cada uno de los nodos. Entonces, si nos enfocamos en este nodo que está acá, sus vecinos simplemente son todos aquellos nodos que tienen una conexión con él. A esto se le conoce como vecinos de un hop o de un salto, que son estos grisitos que están acá. Pero hay vecinos de 2 hops o de 2 saltos, que en este caso serían los blancos, por ejemplo. Porque si nos damos cuenta, para llegar, por ejemplo, a este, tenemos que pasar 1, 2. Entonces ese es el vecindario del nodo. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues porque ahora sí, ya casi llegando al modelo de red neuronal de grafos, una función, que como ya dijimos, esto va a ser una red neuronal, aplicado a ciertos datos de nodos, tomando en cuenta la relación con esos nodos en la matriz de adyacencia, una función o una red neuronal tiene que cumplir con la propiedad de ser equivariante, como dijimos, es decir, el orden en el que metemos los datos X tiene que ser el mismo en el que obtengamos el resultado de salida, pero luego de ser transformado. Es decir, esto nos va a dar valores transformados que cuando veamos el código tal vez va a ser un poquito más de sentido. Pero son funciones equivariantes, el orden se tiene que preservar, pero tenemos que tomar en cuenta los vecinos de cada nodo, como vimos con las imágenes. No mencioné que esta n que está acá significa vecinos, entonces esto nos dice vecinos del nodo 1, vecinos del nodo 2, etc. Entonces queremos funciones equivariantes que no cambien su orden, que tomen en cuenta al nodo y sus vecinos, porque al final esa es la idea de una red neuronal de grafos, utilizar las relaciones para obtener información relevante, y no solo los datos, porque si quitáramos este A y quitáramos esto, tenemos una red neuronal común y corriente, pero que no toma en cuenta las relaciones. Entonces queremos funciones equivariantes, pero un detalle importante es que el orden en el que organicemos los vecinos o el orden en el que presentemos los nodos, en el que presentemos los nodos vecinos, no tiene que impactar en el resultado de esta función. Y eso es a lo que le dijimos también que era invariante. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos la receta perfecta. Necesitamos una función f invariante, pero construida a partir de aplicar funciones g invariantes. Creo que lo dije al revés. F es equivariante y g invariante. Entonces, ahora ya tenemos la receta. Esta G es una red neuronal y esta F es una red neuronal también. Y aquí ya va a hacer más sentido, ya visualmente hace un poquito más sentido la matemática. Pensemos en un nodo cualquiera, en este caso el nodo B, y tomemos en cuenta sus vecinos, que en este caso son los nodos celestes que están acá, sus vecinos de un paso o de un salto. Pero pues también la conexión con estos. Entonces la red neuronal de grafos lo que va a hacer es primero identificar cuáles son los vecinos de ese nodo.
del nodo B, quiénes son sus vecinos, y nos va a dar esto que está acá. Un detalle acá que tal vez alguien ya vio es que cuando tomamos en cuenta los vecinos, también tomamos en cuenta el nodo por sí mismo. Es decir, tomamos como que B es vecino de él mismo, como que hubiera una conexión aquí de loop. Entonces la función G dijimos que tenía que ser invariante o permutacionalmente invariante porque no importa del orden en el que presentemos los vecinos, es decir, no importa el orden al modelo le alimentemos los datos de los vecinos, esa función G, que es una red neuronal, nos va a dar una versión transformada, a la cual le llamamos H, nos va a dar una versión transformada del nodo original. Y al decir una versión transformada, si ustedes han utilizado redes neuronales, es como decir la capa intermedia de una red neuronal, donde tenemos los datos de entrada, tenemos capas intermedias y tenemos una salida. Y bueno, no voy a hacer las conexiones para ahorrar tiempo, pero recuerden que aquí hay conexiones entre las neuronas de la red neuronal y cualquiera de las capas intermedias es una versión transformada de los datos de entrada X. Igual pasa acá. Este H es una versión transformada de los nodos, a lo cual, si están familiarizados, recordarán que a esto le llamamos vector latente o espacio latente de los datos. Entonces este H es simplemente una versión transformada de los nodos, pero démonos cuenta de algo. Originalmente teníamos los datos de cada nodo en su vectorcito de información, pero era los vectorcitos o los datos de cada nodo de forma independiente. Cuando aplicamos esta función, la nueva representación o los nuevos datos transformados ya llevan influencia de sus vecinos también. Por lo tanto, este H o esta representación latente o esta representación intermedia ya lleva influencia o ya lleva información que se tomó de los vecinos. Y ahí es como la red neuronal empieza a utilizar la información de las relaciones para realizar predicciones. Entonces, espero que esta parte no haya sido tan aburrida. Es la teoría que necesitamos, asumiendo que ya tenemos esas propiedades, cómo utilizamos una red neuronal. Vamos a ver el ejemplo de código, pero veamos aquí primero, ya casi para terminar, la teoría. Las entradas, ya dijimos, son los datos de nuestros nodos y sus variables descriptivas, y la matriz de adyacencia que nos dice las relaciones entre los nodos. Este nodo cualquiera, algún nodo del grafo, entonces, al aplicarle una red neuronal de grafos, como dijimos previamente, vamos a obtener una versión transformada que ya tiene influencia de los nodos vecinos. Entonces aquí tenemos los latentes o los datos en el espacio latente. Ya tenemos influencia gracias a la red neuronal que aplicamos. Y una vez hemos hecho esto, pues entonces ya podemos empezar a aplicar tareas comunes de Machine Learning. Por ejemplo, tal vez la más común que se van a encontrar o que van a ver es clasificación de nodos. Dado un nodo, quiero obtener cierta clasificación obviamente esto depende del problema, pero una variable categórica para ese nodo en particular. Pero por todo esto que ya hicimos, llevamos influencia de sus vecinos. Entonces, si pensamos en un problema de clasificación común y corriente, tenemos los datos X de entrada y la variable de salida Y. Y si estamos haciendo clasificación y queremos clasificar, por ejemplo, esta observación que está acá, aquí no estábamos tomando en cuenta ninguno de sus vecinos que podían estar aquí. Entonces la red neuronal de grafos lo que nos permite es sí tomar en cuenta esos vecinos. Pero el problema a resolver aquí es una clasificación como las que normalmente hacemos con cualquier problema, o bueno, con muchos de los problemas de Machine Learning. De este va a ser del que vamos a hablar. De hecho, estaba pensando, les iba a mencionar un ejemplo, pero de este va a ser del que vamos a hablar en el código. Entonces vamos a dejar este para el final para ver un ejemplo concreto. Pero no es el único tipo de problema que se puede resolver. Otro tipo de problema es a nivel del grafo. Es decir, no con cada nodo,
sino con el grafo completo. Por ejemplo, el primer ejemplo que mencionamos de la de clasificar moléculas para identificar si son útiles para tratar cierta enfermedad, se puede considerar como un problema de clasificación de grafos, que en este caso no tomamos en cuenta cada nodo de forma individual, sino todos los nodos. Esto se alimenta a una función. ¿Recuerdan cómo dijimos que se llamaba esta función? Una función permutacionalmente invariante. Y las permutacionalmente invariantes, no importa el orden en el que metamos los datos, nos da un único resultado. Le voy a poner un resultado R. Esto es a nivel de grafo y nos permite hacer clasificación de grafos. Vayan ustedes pensando problemas de su trabajo o de su interés que para cada uno de estos tipos. Y el último tipo, al menos de esta presentación, es a nivel de conexiones o a nivel de aristas, que si nos damos cuenta aquí, ya entra en juego cada una de las conexiones entre los nodos. Y la idea es entonces predecir cierta cantidad de interés para las aristas o para las conexiones, o bien simplemente identificar si existen o no. Un ejemplo que les puedo dar de esto es que en donde yo estaba trabajando, uno de los problemas que estábamos resolviendo era en un grafo social, es decir, un grafo que nos decía si dos personas eran amigos o si habían realizado una transacción entre sí, iban en algún momento a tener una amistad. Entonces pensemos en un grafo más o menos de la siguiente forma, donde puede ser un grafo chiquito, pero el grafo que nosotros teníamos era de más o menos, creo que era 92 millones de usuarios o algo así. Entonces pensemos un grafo en donde tenemos que el usuario 1 es amigo del usuario 2 y el usuario 1 es también amigo del usuario 3. Perdón, era aquí. Usuario 3 y son amigos. Entonces el problema de identificar si hay una conexión entre dos nodos o no era, dada una red neuronal de grafos, identificar si estos dos usuarios iban a ser amigos en algún momento futuro. Y lo que estima esto pues, es una probabilidad de que eso se cumpla. Entonces, lo que estábamos haciendo o para lo que íbamos a utilizar esto era si la probabilidad de identificar una posible amistad era alta. Entonces, cuando la persona entra a la aplicación, le empieza a sugerir, por ejemplo, personas que quizá conozcas o personas a las que posiblemente podrías agregar como amigo. Y al usuario 1 le saldría, quizá te interese agregar al usuario 4. Eso gracias a que una red neuronal de grafos identificó a través de este tipo de problema que posiblemente va a haber una conexión entre ellos. Y hay algunos otros más. También estuvimos trabajando, hay grafos llamados heterogéneos, que son grafos que tienen distintos tipos de objetos en el mismo grafo. Por ejemplo, pensemos que con circulitos voy a identificar personas y con cuadritos voy a identificar transacciones. Entonces, esta persona 1 envió una transferencia bancaria, por ejemplo. Esta sería una transferencia a la persona 2. Entonces, el grafo heterogéneo tiene distintos tipos de nodos, en este caso personas y transacciones. Y en el lugar donde yo estaba trabajando existía el concepto de un feed social, que era, de hecho se los puedo mostrar al final si lo quieren, o si lo quieren buscar, busquen la feed social Venmo y van a encontrar que es algo donde cierta persona, 3, entonces en el feed social puede identificar que, por ejemplo, la persona 1 y la persona 2 cenaron juntos y la persona 1 le pagó a la persona 2 y la persona 3 le puede dar un like. La persona 3 puede decir, ah, sí, yo cené con ellos y la persona 1 le quedó debiendo a la 2, entonces me gusta que ya le pagó a través de esta transacción. Entonces lo que queríamos hacer era identificar a través de ese tipo de problema si una persona le iba a dar like a cierta operación para que después en su feed social irle mostrando operaciones a las que esta persona tenía alta probabilidad de darles like. Esos son solo ejemplos de algunas de las aplicaciones en las que estuve trabajando en mi anterior trabajo. Entonces, ya para terminar la teoría, veamos ya concretamente
ya cuando lo llevamos al mundo de redes neuronales, cómo esto que vimos aquí se traslada o se traduce. ¿Por qué razón? Pues porque dijimos las propiedades que queremos que nuestras redes neuronales tengan a través de estas propiedades que mencionamos previamente, pero no les dimos una instancia concreta o no les dimos una forma concreta. Entonces, esa es la parte que viene ahora y esta es la parte que luego traducimos a código, es decir, ya nos vamos acercando a traducir toda esta teoría a código. Entonces, estas funciones que mencionamos, al final de cuentas, se convierten en capas de una red neuronal. Existen una infinidad de estas y tal vez si alguien las ha visto o las va a ver en algún momento, las pueden haber visto como difusión, propagación o paso de mensajes. Existen un montón, pero por fortuna casi todas se pueden clasificar o se pueden meter en uno de 3 tipos. Entonces, hay un montón y van a seguir saliendo más. Hay mucha gente haciendo investigación en esto. Pero a alto nivel vamos a ver los 3 tipos principales. Y esto ya es algo que cuando estemos desarrollando o cuando estemos programando, ya se convierte en decisiones que nosotros deberíamos de tomar. Es decir, en nuestro proyecto ya nosotros tendríamos que elegir una o tal vez más de una de estos 3 tipos. Los 3 tipos son convolucional, atencional y paso de mensajes. Vamos a ver tal vez unos 30 segundos cada una, porque después vamos a ir al código y vamos a utilizar específicamente este tipo cuando vayamos al código. ¿Cómo funciona la convolucional? ¿Recuerdan cuando hablamos de imágenes de que en la operación de convolución lo que hacíamos era aplicar un pequeño filtro y en cada píxel, que para nosotros en el ejemplo de grafos cada píxel es un nodo, entonces lo que tomábamos era a través del filtro sus nodos vecinos, los multiplicábamos por un valor dado por el filtro y luego sumamos eso para obtener un único número. Es decir, en cada posible posición o para cada posible píxel, tomamos sus vecinos, los multiplicamos por un número, sumamos eso y esa suma nos va a dar cada uno de los posibles valores para el resultado. Si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que pasa acá. ¿Por qué razón? Pues porque para calcular la nueva información de cierto nodo, lo que vamos a hacer es tomar sus vecinos o una versión de los datos de sus vecinos, multiplicarlos por cierto valor, que este valor que está acá es el equivalente, lo voy a cambiar de color. Este valor que está acá, el C y J, es el equivalente a esto que está acá. Y recuerdan que cuando trabajábamos con imágenes dijimos que multiplicábamos cada uno de los vecinos por uno de los valores dado acá. Pues exactamente hacemos lo mismo acá. Multiplicamos cada uno de los vecinos por ese valor numérico, lo sumamos, ya sabemos que la suma es permutacionalmente invariante. Y esto nos va a dar una nueva versión de los datos para cierto nodo de interés. A eso le llamamos convolucional y creo que quienes ya han trabajado con modelos de imágenes, pues ya lograron hacer la relación de esto que mencioné. Entonces, cada nodo tiene influencia de sus nodos vecinos, pero con cierto factor que multiplica a los datos del vecino. Y este es el primer tipo al cual le llamamos convolucional, que vamos a utilizar en el ejemplo. Y pues como les dije, estos son como conceptos generales, pero ya hay varios con pequeñas variaciones, como por ejemplo, aquí están los años en los que salieron los papers. Yo he leído algunos, no todos, el primero no lo he leído, pero tenemos, por ejemplo, Graph Convolutional Network o Simple Graph Convolutions, que se basan en esta idea. ¿Qué características tienen estos? Bueno, son de los 3 que vamos a ver, tal vez el que mejor escala, porque la propiedad o la operación es bastante sencilla.
es simplemente una multiplicación por un valor escalar. Y ese valor escalar, si alguien se pregunta de dónde sale, viene de la matriz de adyacencia. Es decir, este C depende únicamente de la estructura del grafo o de las conexiones del grafo. Entonces es bastante fácil de calcular, por lo tanto este es un modelo escalable. En cierto sentido, después les voy a mencionar por qué desde otro punto de vista no es tan escalable, pero desde el punto de vista de esta operación que está acá, es una operación sencilla, por lo tanto es escalable. Y esto se aplica cuando queremos hacer escalabilidad o cuando el grafo cumple con esta característica que en español no me recuerdo cómo se dice, pero si han tomado cursos de teoría de grafos, es cuando cada uno de cuando asumimos que nodos similares tienden a conectarse entre sí. Por ejemplo, si trabajamos con una red social, esta es una característica presente porque normalmente tendemos a agregar a nuestras redes sociales a personas con intereses similares o de círculos sociales similares. Entonces a eso se refiere esta propiedad y este tipo es muy apropiado para cuando eso se cumple. El tipo 2 es el atencional. El atencional cambia en que, si nos damos cuenta, siempre hay un factor de multiplicación, pero este factor de multiplicación no es constante como vimos en el anterior, sino que es calculado a partir de otra función llamada A. Esa función llamada A toma como entrada dos nodos y nos devuelve entonces el factor que antes era constante, ahora nos lo devuelve esta función. Le voy a poner IJ para hacerlo como que para relacionarlo con el anterior. Pero esto que está acá es una red neuronal y es una red neuronal bastante compleja. De hecho, su complejidad, si alguien ha trabajado con complejidad de algoritmos, es n cuadrado, lo cual sabemos que es malo o no es tan bueno. Entonces es una red neuronal. ¿Y de qué tipo? Pues si han trabajado con cosas como transformers, resulta que esta es una red neuronal atencional utilizando los mecanismos parecidos a los transformers. Entonces esto es pesado de calcular. Por lo tanto, esta es un poquito más poderosa, pero no escala también como la anterior. ¿Qué tipos hay que ya han hecho esto? Pues está Monet, que no lo he leído tampoco, Graph Attentional Network, perdón, Graph Attentional, y características, como les decía. Recuerden que estas características son las que ustedes utilizan en sus proyectos para decidir cuál utilizar y cuál no. No escala tan bien como la anterior, pero es más poderosa, tiene una capacidad mayor y es más flexible. Es decir, no tiene que ser el grafo con aquella propiedad que dijimos que se cumple en las redes sociales, sino que esto se puede aplicar a cualquier grafo y es más flexible, pero más pesado. Y por último, ahora sí ya antes de ir al código, el último tipo de red neuronal es la más general, la más poderosa, la más flexible, pero a la vez la más pesada. Se lo conoce como paso de mensajes. ¿Qué hace esta? No hay que confundirla con la anterior. En la anterior recuerdan que dijimos que había una función A que tomaba como entrada dos nodos y nos daba el factor o la ponderación para aplicar la suma de los vecinos. Eso nos daba un factor, pero luego ese factor estaba de todos modos aplicado a los datos del nodo. En cambio, en este no. En este es una función más pesada que depende también de los dos nodos, pero esto en lugar de volvernos un único valor escalar, nos devuelve un vector. Por lo tanto, ya es una operación más pesada y a ese vector le llamamos mensaje. Por eso se llama red neuronal de paso de mensajes. Esto calcula un mensaje y ese mensaje pues lo enviamos para calcular los datos de nuestro nodo de interés. Esto también ya se ha hecho o hay variaciones de esto. Esta es la más genérica, como les decía, pero tiene problemas de escalabilidad porque esta es una operación más pesada. Pero esta ha resultado ser muy útil en problemas difíciles de resolver, como por ejemplo química computacional o simulaciones de física. Entonces ahora sí, sé que fue bastante teoría, pero era importante para poder entenderlo. Y de hecho, quité un montón. Ahí les voy a compartir la presentación, pero si se dan cuenta hay un montón de detalles más
que incluso la última parte se pone bastante intimidante, porque hay que utilizar transformaciones de Fourier y análisis espectrales y un montón de cosas. Entonces eso lo omití, porque creo que con lo que ya vimos podemos ver el ejemplo. Y creo que nos dio un error, posiblemente hubo algo respecto al cambio de versiones que utiliza Colab. Pero bueno, ahorita les voy a empezar a explicar el ejemplo. Solo intento solucionar el error. Entonces, el ejemplo que vamos a ver en el código utiliza las herramientas TensorFlow, que es pues nuestro framework de Machine Learning, pero utiliza principalmente esta que está acá, Spectral, que recuerdan que mencioné Spectral como una herramienta para trabajar con grafos. Entonces, esa es la herramienta principal o la herramienta que nos va a ayudar a trabajar con los grafos. Y pues algunas librerías adicionales como visualizaciones, etcétera. Entonces, este ejemplo, pues yo le llamé Dime con quién andas y te diré quién eres, porque la idea es lo que acabamos de ver, que muchas veces una estimación o generar cierta salida depende no solo de los datos, sino de la relación que hay entre ellos. El dataset que se va a utilizar es un dataset de proteínas e interacciones entre proteínas, es decir, tenemos una proteína 1, proteína 2, y podemos modelar o vamos a modelar relaciones entre proteínas a través de las aristas del grafo, con el objetivo final de que luego vamos a determinar para cada proteína una variable binaria que determina el rol de cada proteína según su genética. Obviamente yo no soy experto en este tema, entonces si cometo algún error, pues me dicen, pero el punto clave acá es modelar proteínas, estimar el rol de cada proteína, pero basado no solo en sus datos, sino en sus relaciones con otras proteínas. Entonces, este es un problema de clasificación de nodos, porque a cada nodo pues, le vamos a dar un valor binario, 1 o 0. ¿Qué vamos a necesitar entonces? Bueno, pues las variables características o los datos de cada nodo. Cada fila es una proteína y cada columna es una variable. La matriz de adyacencia, que ya dijimos que es vital en todos los grafos. Y esta simplemente denota interacciones entre las proteínas. Y necesitamos una clasificación para cada nodo. Es una clasificación binaria que nos dice su rol. Que no nos preocupemos mucho porque de hecho yo tampoco lo sabría explicar muy bien. Simplemente nos dice su rol como 1 o como 0. Pensemos que simplemente nos está diciendo cierto valor de interés binario de cada proteína. Entonces, la preparación del dataset, pues primero lo vamos a importar. Este es un dataset que ya está preexistente en esta librería llamada DGL. Y es Protein Interaction Dataset. Vamos a visualizar ese grafo con esta otra librería que está acá. Cargamos el dataset y entonces este dataset en realidad consiste en varios grafos, pero para este ejemplo nos vamos a enfocar en uno solo, entonces por eso es que extraemos solo el grafo en la posición 0. Podemos ver los datos de cada nodo. Para cada nodo tenemos 50 variables y tenemos 1767 nodos, es decir, 1767 proteínas, cada una descrita con 50 variables de interés. Dijimos que para cada proteína teníamos una clasificación binaria, 0, 1, que nos dice su rol. Y entonces en este caso solo estoy viendo cuál es la frecuencia de la clasificación y igual a 1. Es decir, casi un 70% de proteínas tienen como rol el valor 1 en lugar del 0. Y otra pieza importante al trabajar con grafos es la matriz de adyacencia, como dijimos. Entonces dijimos que una matriz de adyacencia era cuadrada, porque por cada fila teníamos cada nodo,
y por cada columna también los nodos para denotar las conexiones entre ellos. Por eso tenemos una matriz cuadrada y estos son sus valores que están acá. Esos son los datos del grafo. Ahora, una buena idea siempre al trabajar con Machine Learning es pues visualizar los datos, y al trabajar con grafos, la visualización cambia un poquito respecto a lo que normalmente hacemos. Entonces, tomamos una muestra del grafo, ya que no podemos graficar todo el grafo. Vamos a graficar 200 nodos. Es una muestra aleatoria, por eso tenemos aquí random sample, etc. Esto solo estamos generando una muestra del grafo, por eso lo convertimos a una red de esta librería. Quitamos las aristas, tomamos una muestra de los nodos, luego agregamos las aristas nuevamente para esos nodos a través de esta operación de subgrafo. Tomamos las clasificaciones binarias, es decir, el rol de las proteínas que dijimos. Esto nos va a servir para colorear el grafo. Entonces ahora ya saben por qué en la gráfica que les mostré al inicio habían dos colores. El color es la clasificación. Y acá lo tenemos, más o menos este es el grafo. Recordemos que cada nodo es una proteína. Las relaciones entre ellos, y los verdes son aquellos nodos para los cuales la salida es igual a 1, o su rol genético es lo que sea que este 1 represente. Y los amarillos son aquellos para los cuales es 0. Por eso el grafo está coloreado. Entonces ahora sí empezamos con el modelo como tal. De nuestra librería de Spectral, pues vamos a utilizar algunas de las operaciones que ya vienen, que esto que está acá es prácticamente la implementación en programación de lo que vimos en la parte de la presentación teórica. Recuerdan que vimos 3 familias o 3 tipos. Pues entonces aquí tenemos 2. No sé por qué agregué esta, porque de todos modos no se está utilizando, tal vez solo para ejemplificarlo. Pero lo que vamos a utilizar es la convolucional. Otro rapidito les muestro. Es decir, la que vamos a utilizar es esta que está acá. Lo que estamos viendo es el código para esto. Pero también hay algo adicional, y es que, como con todo problema de Machine Learning, siempre hay una etapa de preprocesamiento o preparación de los datos. Cuando hablamos de grafos, pues hay algunas propiedades o algunas transformaciones características que hay que hacer, y en este caso vamos a aplicar una muy característica, que esto recordemos que es parte del preprocesamiento, y es esta que está acá, que simplemente es una normalización. Recordemos que muchas veces en Machine Learning utilizamos normalización para los datos de entrada, pero en este caso es una normalización de la matriz de adyacencia. No le pongan mucha atención a la operación, simplemente calculamos la matriz de grado del grafo, que la matriz de grado es una matricita donde en la diagonal principal, para cada nodo nos dice a cuántos nodos ese nodo está conectado. No se preocupe mucho por eso. Pero esta operación de normalización de la matriz de adyacencia es parte del preprocesamiento para nuestro grafo. Entonces empezamos a preparar el conjunto de datos con el formato especial que Spectral requiere, que pues requerimos los datos y la matriz de adyacencia y la clasificación o el vector de los datos de salida. Y esto me va a dar un error porque no corrí esta. Y entonces ahí simplemente estoy creando un objeto o una clase para cumplir con los requisitos del formato de los datos que Spectral me pide. Entonces aquí ya instancio esa clase, ya creo el objeto con el dataset y le aplico la transformación que dijimos, es decir, le aplico la normalización de la matriz de adyacencia dada por esta operación que está acá.
Y otra vez por problema de versiones me está dando. Bueno, si quieren les voy a terminar de mostrar el código, porque de todos modos era ir aplicando uno por uno y después lo intento solucionar el problema, porque esto seguro es algo de versiones, porque hace unas semanas funcionaba bien. Entonces, asumiendo que ya pudimos crear el dataset y preprocesarlo, ahora queremos crear la red neuronal. Al final llegamos a la red neuronal para aplicar para diseñar o para aplicar a nuestro modelo. Como estamos utilizando TensorFlow, tenemos que importar algunas de las clases o de las operaciones de TensorFlow necesarias. Aquí defino la red neuronal. En este caso, si nos damos cuenta, pues le estoy dando dos capas convolucionales de grafos. Esta no es una capa convolucional de como las de imágenes, sino que esta es de grafos. Podrían ser más. Aquí puse, de hecho, desactivé una para que cuando les comparte el código puedan ir probando. Y luego conectamos la salida de la red neuronal de grafos a una capa densa. La capa densa pues son las famosas fully connected que cualquier red neuronal, hasta las más básicas, tiene. Y esa capa densa luego la conecto a la salida como tal, que dado que nuestro problema es un problema de clasificación binaria, tengo que generar una probabilidad con la operación de sigmoide y solo queremos una única salida. Entonces esa es la estructura de nuestra red neuronal de grafo y cómo utiliza la red neuronal estos módulos para calcular su salida. Bueno, le enviamos el grafo, que el grafo tiene los datos X, la matriz de adyacencia, y luego empezamos a aplicar la operación que definimos acá. Es decir, calculamos este H o la representación de cada nodo utilizando esto que está acá. Lo aplicamos sobre los datos X y necesitamos la matriz de adyacencia. Esto nos da el famoso vector H o el famoso H, que vimos que era una versión transformada de los datos ya con la influencia de sus vecinos. Entonces le voy a poner H1 porque luego tenemos este otro H, al cual le voy a poner H2, que si nos damos cuenta ya es aplicar una operación similar, pero a la versión transformada, y la matriz de adyacencia se mantiene porque la conexión o la estructura del grafo es la misma. Entonces aquí ya hay alguna característica que tal vez no mencioné en la parte de teoría, pero que es importante. Si nos damos cuenta, X son los datos originales sin influencia de sus vecinos, H1 ya es la influencia de los vecinos a un salto, y luego H2 es la versión transformada de H1 que ya tiene influencia de los vecinos. Por lo tanto, H2, si nos damos cuenta, relacionado con X, le estamos dando a los datos de X o le estamos dando a la versión transformada de X influencia de los vecinos a dos saltos o a dos pasos. Simplemente si lo vemos visualmente tal vez es más sencillo. Y la razón es que cuando calculamos el primer H, para cada nodo estuvimos calculando una nueva representación o una nueva versión transformada que tenía influencia de sus vecinos. Pero cuando lo volvemos a hacer, recordemos que este vecino ya va a estar influenciado por sus vecinos, que son estos. Entonces, este está influenciado por sus vecinos, por lo tanto, cuando este influencia a este, indirectamente, la información de los vecinos a dos pasos va a estar influenciando este nodo también. Ese normalmente es, por lo tanto, un criterio cuando nosotros diseñamos estos modelos de cuánta localidad queremos. Si queremos vecindarios, no solo a un nivel, sino posiblemente a más de uno. Y bueno, pues por último, calcular la salida ya con las versiones transformadas. Entonces, por motivos de tiempo, les voy a terminar de mostrar el código y después intento arreglar el error que tenemos. Aquí simplemente creo el modelo y aquí le paso el número de neuronas intermedias que quiero, que esto es, pues ya saben que pueden jugar con esto. Es un parámetro para experimentar.
Y luego de aquí en adelante se convierte en un problema de Machine Learning común y corriente. Entonces se les va a hacer muy parecido a cualquier cosa que ya hayan hecho en el pasado. Necesitamos un optimizador, que aquí estoy utilizando el Adaptive Moments, que es muy común. El Cross Entropy, porque estamos utilizando estimaciones probabilísticas con sigmoid. Entonces, el optimizador y nuestra función de costo optimizar. Y luego empezamos pues con nuestro proceso común de gradient descent. Entonces voy a calcular los gradientes para ciertas cosas, entonces lo defino en este contexto. Calculo las predicciones del modelo, luego calculo el costo o el error entre las predicciones y el valor real. Este es el Y es el valor real y estas son las predicciones del modelo. Y una vez teniendo eso, entonces calculo el gradiente, que este es la famosa ecuación de la derivada parcial de la función de costo respecto de los parámetros a los cuales les vamos a llamar teta k, es igual a los parámetros menos cierto escalar que multiplica a perdón, es la derivada parcial de la función recosto de los parámetros es igual a los parámetros menos la derivada en el punto actual. Entonces, la derivada respecto de teta. Y luego calculamos, bueno, el primer paso era calcular los gradientes y luego aplicar la ecuación. Ahora las predicciones simplemente solo para ir calculando estadísticas y pintar el grafo según el valor que nuestra red neuronal nos dio. Entonces con eso se cumpliría el ejemplo, pero por el error que estaba arriba no lo pude correr. Déjenme ver si lo logro arreglar rápido. Esto definitivamente es algo de versiones. Y aquí está el error. En esta nueva versión le cambiaron el to dense junto a to dense con guión bajo. Y esto debería arreglar el problema. Solo que ahora hay otro problema. Y seguro cambiaron los tipos de datos que el modelo espera o que el objeto espera.
Listo. Ahora sí debería funcionar. O por lo menos dar un error diferente. Entonces, esto se va a tardar un poquito, entonces tal vez solo les voy a ir a mostrar un par de iteraciones porque ya nos pasamos un poco el tiempo. Si nos damos cuenta, aquí lo que está pasando es que la red neuronal de grafos se está entrenando y como ocurre con nuestros problemas de Machine Learning, con todos, tenemos que ir viendo que la función de costos se esté minimizando y nuestras métricas de evaluación estén mejorando, que al parecer en este caso es lo que está pasando. De hecho, le voy a poner poquitas iteraciones solo para que podamos... Ah, bueno, no tiene muchas, tiene 50 y va por la 15. No, sí le voy a poner menos para que podamos ver el resultado final. Le voy a poner 15 únicamente. Y obviamente con 15 el resultado pues no va a ser muy bueno, pero es solo para ahorrar algo de tiempo. Ya, incluso, bueno, ahorita estamos menos, pero si tuvieran preguntas, nos las pueden ir poniendo en los comentarios o pueden interactuar directamente con Luis para si tuvieran alguna pregunta, aunque ahorita creo que ya somos pocos los que quedamos. Y me acabo de dar cuenta que cuando expliqué esta parte cometí un error. Era los parámetros nuevos son igual a los parámetros en el paso anterior, menos, aquí sí era la derivada parcial. Hace un ratito metí dos veces esto, metí esto aquí también, pero bueno, era solo, ya en el Sí. código tenemos este que está acá, y ya terminó. Entonces, pues como siempre podemos monitorear cómo van nuestras métricas. Y ahora el punto final ya es, asumiendo que la red neuronal de grafos se entrenó, pues queremos, similar a como hicimos al inicio, pues dibujar el grafo y ver las predicciones que la red neuronal luego de entrenarse está generando. Entonces aquí se está generando una animación basado en el entrenamiento previo. Y listo, ahora sí. Esta animación lo que nos dice es cómo el grafo va cambiando conforme la red se va entrenando. Que la idea es que pues, se va a cambiar de color. Los nodos van cambiando de color conforme la red los va a clasificar de diferente forma. Empezamos con la primera iteración. Y ahí podemos ir viendo cómo los nodos van cambiando de color y cómo las métricas de evaluación van cambiando con cada iteración. Y listo, esa fue nuestra demo de modelos de grafos. Solo como ya para terminar algunas alertas, pues este código lo hice con el objetivo de que fuera fácil de entender, entonces tal vez no es el más eficiente ni utiliza las mejores prácticas de ingeniería de software y hay muchas cosas faltantes de Machine Learning, por ejemplo, separar los datos en Train, Evaluation, Test, eh, realizar un proceso de validación para seleccionar parámetros, etc. Entonces, pues para utilizar esto habría que agregar algunas cositas adicionales, pero el objetivo que era mostrar en vivo, por así decirlo, cómo funciona una red de grafos, pues con eso ya lo tendríamos terminado. Entonces, con eso termino. No sé si alguien tiene alguna duda o algo.
Ahorita yo creo que no, es que ya nos quedaron pocos también. Ok, entonces creo que con eso estamos. Excelente, muy buen contenido, Luis. Gracias. Al final no lo logré recortar tanto como habíamos dicho. Pero no, o sea, sí era necesario porque sí, incluso la parte de... Yo he trabajado un poco con la parte de reconocimiento de imagen, entonces sí, incluso yo aprendí algo porque yo más que nada el trasfondo digamos, académico de lo que está detrás de Keras para lo de las redes convolucionales o todo el tema de... realmente nunca me molesté en aprenderlo así tan a detalle. Creo que vos lo explicaste muy bien en como 3 minutos. Y pues de esto se trata también, que las personas no solamente hagan las cosas por hacerlas, sino que en estos casos, pues que tengan el porqué de llegar a este punto y tal vez en una sesión podemos cubrirlo más adelante. Ok, está bien. Sí, Bueno, gracias entonces. Creo que ahí estamos. ya con Muchas esto gracias estamos. a los que nos estuvieron viendo. Y pues estén atentos, vamos a estar en las redes publicando futuros eventos y los vamos a mantener al tanto de el evento que les estamos comentando del IAGTDI, que probablemente sea a mediados de año. Entonces, de nuevo, gracias Luis y también Alvin, a los que nos acompañaron. Tengan un feliz sábado y pues nos vemos hasta la otra. Thank you. Gracias, equipo. Gracias. Tengan buena tarde. Gracias.